Un cordial saludo a todos y a todas. Yo soy José Antonio García Pereáñez, docente e investigador de la Corporación Universitaria Americana en Medellín, Colombia, y con mucho gusto quiero compartir con ustedes el consentimiento informado en la comunicación para la salud para pacientes que no pueden consentir. Este escrito propone una revisión sobre el consentimiento informado en el contexto de la comunicación para la salud. Con esto se interpela el deber ser y la responsabilidad jurídica de los médicos con la relación de información que le ofrecen a sus pacientes. Se hace especial énfasis en la alusión al consentimiento sustituto como recurso para pacientes que no pueden consentir. De la efectiva comunicación médico-paciente mediante el consentimiento informado se deriva la garantía de los derechos constitucionales en Colombia a la vida, a la salud, al libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Así también se estima la responsabilidad médica según el régimen de obligaciones propio del ordenamiento jurídico colombiano. La importancia de la comunicación para la salud supera el valor instrumental y se involucra con los compromisos y aspiraciones fundamentales de la práctica médica y se expresa en el consentimiento informado por medio de su visión filosófica, tanto desde lo axiológico como desde lo epistemológico, con una praxis asistencial centrada en la persona. Con esta ponencia se pretende presentar una reflexión sobre el consentimiento informado en sus aspectos éticos y legales. Se pretende entonces vincular como estrategia primordial de la comunicación para la salud, como búsqueda permanente por el bienestar y la calidad de vida de los pacientes, y muy especialmente de aquellos que no pueden consentir un tratamiento o una intervención clínica. En primer lugar, se logra una breve alusión a la comprensión médica de comunicación para la salud como contexto en el que descansa la conceptualización teórica del consentimiento informado y su ascendente al consentimiento sustituto. Se pretende ubicar al consentimiento informado en el espacio del área de la salud con sus implicaciones éticas y legales. Se acude a una breve historiografía para luego proponer una amplia reflexión con la hipótesis que se pretende desarrollar en relación con el consentimiento informado hacia pacientes que no pueden consentir. Esto ofrece distintas líneas de crítica sobre el llamado consentimiento sustituto, que finalmente se discute como inconveniente ante una violación a los derechos de los pacientes. En efecto, la comunicación para la salud como disciplina en el área médica se configura como el arte y la técnica de informar, de influenciar y motivar a los individuos, las instituciones y el público en general sobre temas de salud importantes. Entre esos temas se encuentra la prevención de enfermedades, la promoción de la salud, las políticas de salud, el consentimiento informado en las intervenciones clínicas, el financiamiento, el mejoramiento de la calidad de vida y de la salud de los miembros de la comunidad. Así es pues que la importancia de la comunicación para la salud en el ámbito médico es muy destacada, especialmente en las facultades de medicina del norte de los Estados Unidos y de algunas ciudades europeas. El consentimiento informado, entonces, en el acto médico se configura de manera especial para mantener la comunicación médico-paciente, superando la simple información médica por un conocimiento y comprensión profunda de la conducta humana en procesos de salud, enfermedad, que superen las relaciones asimétricas y jerárquicas. Así pues, en la comunicación para la salud, el consentimiento informado tiene un lugar privilegiado. En tanto el médico sostiene con su paciente
una relación asertiva y respetuosa sobre su situación de salud e enfermedad con un lenguaje sencillo, sin complicaciones. Explica el tratamiento a seguir, evitando las exageraciones y pronósticos advenedizos, en un clima empático que sugiere confianza y afabilidad. Ahora bien, en relación con el consentimiento informado, podemos decir que esta teoría del consentimiento informado se debate entre el paternalismo médico que inició jurídicamente en los Estados Unidos al comienzo de la primera década del siglo XX. Por lo tanto, todo ser humano adulto y con plenas facultades mentales tiene derecho a determinar lo que se va a hacer con su propio cuerpo y con cualquier otra intervención. Para ello es necesario el consentimiento informado. Así pues, el consentimiento informado en la normativa colombiana, en el contexto jurídico, se ha implementado con normas de carácter constitucional que legalizan y legitiman el consentimiento informado y que además lo hacen extensivo a responsabilidades en la práctica médica. Prevalece entre nosotros el concepto a la dignidad humana como eje transversal y unificador. Así lo expresa el artículo 1 de nuestra Constitución. Y así también el artículo 2 establece los nexos jurídicos entre las autoridades y los ciudadanos con el fin de promulgar por la protección de estos derechos, derechos a la vida, a la honra, a las creencias, a los derechos y a las libertades humanas. Así pues, el consentimiento informado, como lo expresan el artículo 1 y el artículo 16 de nuestra Constitución, ha de ser tenido en cuenta de la siguiente manera. Todo paciente debe ejercer sin restricciones por motivos de raza, sexo, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen social, posición económica o condición social, su derecho a elegir libremente al médico y en general a los profesionales de la salud que van a intervenir su situación de salud o enfermedad. También tiene derecho a disfrutar de una comunicación plena, clara con el médico, apropiándose de las condiciones psicológicas y culturales que le permita obtener toda la información necesaria. También tiene derecho a recibir o a rehusar apoyo espiritual o moral. También tiene derecho a que se le respete su voluntad de participar o no en investigaciones realizadas con sus hallazgos. También tiene derecho a que se respete su voluntad y también tiene derecho a morir con dignidad. Así pues, que el consentimiento informado, teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, también puede tener otro contexto y es tal vez el contexto más delicado que en este momento podemos tener en el entramado jurídico colombiano y en las relaciones médico-paciente. Se trata de la incapacidad para consentir. Se ha de entender entonces que después de que el médico tratante le ofrezca al paciente una información adecuada, veraz y completa sobre la situación de su enfermedad, éste deberá emitir su consentimiento sobre los procedimientos clínicos a los cuales será sometido en la búsqueda de su salud o de su mejor estar. Pero existen casos en los cuales no es posible obtenerlo, especialmente por la imposibilidad mental del enfermo o por su estado de inconsciencia, y en estas situaciones en las cuales resulta imposible obtener la autorización del afectado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia ha sugerido el consentimiento sustituto para garantizar con esto que se estaría violando al paciente su derecho fundamental a la vida y a la salud. Así lo expresa la sentencia 337 de 1997 y dice así:
por lo cual el ordenamiento jurídico establece que otras personas, en general sus tutores o familiares, tienen derecho y el deber de tomar las determinaciones necesarias para proteger la vida y la salud de quienes carecen de autonomía necesaria para aceptar o rechazar un tratamiento. La Carta Constitucional autoriza entonces que otras personas ejerzan un consentimiento sustituto en beneficio de aquellos pacientes que no pueden directamente decidir o consentir. Teniendo en cuenta lo anterior, existe pues la incapacidad de los pacientes para consentir y la posibilidad del consentimiento informado sustituto. Esto plantea serios interrogantes éticos y jurídicos en el ordenamiento jurídico colombiano. Los alcances y los límites de las decisiones de quienes representan al paciente y la incapacidad para consentir admiten una cierta indeterminación que es necesario dirimir. Teniendo en cuenta, pues, estos límites y una adecuada y acertera ponderación de los principios en conflicto, es necesario recurrir entonces a la autonomía, la cual en estos casos de pacientes que no pueden consentir estará en vilo, pues el paciente no puede consentir el tratamiento sugerido. Y en el principio de beneficencia propuesto por el representante legal, él es quien debe salvaguardar los intereses de las personas incapaces para consentir. Esperamos, pues, que estas líneas y estas reflexiones sirvan para mantener una deliberación cada vez más dialógica, más eficaz, más efectiva sobre los pacientes que no pueden consentir. Muchas gracias.